Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 363. Reuniones sin nombres. MJ y Lily, vestidas con sus trajes de seda y Spider-Girl, guiaron a Dandy por las bulliciosas calles de la ciudad. La gente a su alrededor no pudo evitar mirar con curiosidad al trío. Su atención se centró en la apariencia desaliñada de Dandy, con sus sucias túnicas de monje y sus pies descalzos. Pero sobre todo, todos se sorprendieron al ver a Silk caminando casualmente junto a un Spider-Man en miniatura con cambio de género. Lily miró a su madre. Necesitamos comprarle ropa y zapatos. No puede andar así. MJ asintió, sus ojos escaneando el área en busca de una tienda de ropa cercana. Al ver uno a pocas cuadras de distancia, se dirigieron hacia él. Cuando entraron a la tienda, los trabajadores reconocieron a Silk inmediatamente y sus rostros se iluminaron de emoción. Se apresuraron a ayudarlos, proporcionándole una amplia variedad de ropa y zapatos para que Dandy pudiera elegir. Lily, deseosa de ayudar, escogió un conjunto sencillo y unos zapatos para Dandy. Toma, pruébate esto, le dijo, entregándole la ropa. Te sentirás mucho mejor. Dandy, vacilante y desconcertado, observaba los objetos que tenía en las manos. No entiendo. ¿Por qué haces esto por mí? Lily le sonrió con una voz llena de compasión. Porque es lo que hacemos. Ahora, ve a cambiarte. Con el suave estímulo de Lily, Danny aceptó de mala gana cambiarse y ponerse ropa nueva. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentir un sentimiento de gratitud hacia estas dos extrañas personas que le habían mostrado amabilidad cuando más la necesitaba. Puede que sea multimillonario, pero ahora mismo estaba en la ruina, sin acceso a ninguna de las cuentas de su familia. Y eso sí es que ya no las han vaciado y cerrado. Después de comprar la ropa, MJ salió de la tienda e hizo una rápida llamada a Shiel, explicando la situación y solicitando que la recogieran. Unos momentos después, una camioneta negra se detuvo junto a ellos. Dandy observó el vehículo con recelo. No sé nada de esto, agradezco tu ayuda, pero no estoy seguro de tener. Lily intervino con sinceridad. Estamos aquí para ayudarte. No dejaremos que te pase nada. Por favor, confía un poco en nosotros. De mala gana, Dandy asintió y subió a la camioneta, con MJ y Lily siguiéndolo. MJ no pudo evitar sonreír bajo su máscara, admirando lo fácil que era para su hija tener a este chico en sus manos. Cuando el coche empezó a moverse, Dandy ya no pudo contener la curiosidad. ¿Alguien podría explicarme qué está pasando? Me siento completamente perdido. No sabía nada de los últimos 15 años, por lo que no sabía nada sobre el estado actual del mundo. El mundo era bastante normal la última vez que él formó parte de él. Lily, sentada a su lado, respiró hondo. De acuerdo. Entonces, estamos con los Vengadores. Mientras conducían por las concurridas calles de la ciudad de Nueva York, los ojos de Danny se abrieron con asombro y su mente luchaba por comprender la nueva información que le daban. ¿Superhéroes? ¿El mundo ahora tiene superhéroes? Preguntó en estado de shock. Lily asintió con entusiasmo. Sí, y mi papá fue el primer superhéroe. Mantuvo la cabeza en alto y sacó pecho con orgullo. Mientras el coche seguía hacia la Torre de los Vengadores, la voz de Lily llenó el silencio. Por cierto, ¿cómo te llamas? Danny se volvió hacia ella con una leve sonrisa en los labios. Me llamo Danny Rand. Los ojos de MJ se abrieron al escuchar ese nombre, recordando el nombre de la empresa que acababan de dejar. Después de pensarlo un momento, sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Peter porque sabía que esto se complicaría. La escuela de la hermana Margarita para niños descarriados estaba llena de las charlas de los mercenarios, cuyas historias de hazañas audaces y escapes estrechos resonaban en las paredes desgastadas. Esta noche, el aire estaba cargado de anticipación mientras los clientes esperaban el regreso de Wade, el hombre que enfureció a Spider-Man y fue arrojado a través de un portal dorado poco después. Fue realmente una experiencia reveladora para ellos. La puerta chirriante se abrió y Wade irrumpió dentro.
Su aspecto desaliñado y el penetrante olor a basura anunciaban su desafortunado encuentro con el contenedor de basura del patio trasero. Ignorando las miradas y expresiones de disgusto, se dejó caer nuevamente en el taburete, con su traje rojo y negro manchado pegado a su cuerpo. Comadreja contuvo la risa mientras colocaba un vaso frente a él y vertía una generosa cantidad de líquido coraje. Wade dio un trago largo y suspiró dramáticamente. Maldita sea, dejándome así por una chica. ¿Qué tiene que hacer un hombre para pasar un buen rato con su mejor amigo? ¿Ya no soy tu mejor amigo?, preguntó Wessel en tono de broma, mirando a Wade y al grupo de mercenarios que acababa de entrar. Oigan. Tienen que devolver las ganancias de la reserva de muertos de Wade. Está vivo y tan feo como siempre. Chúpate la verga, replicó Wade con naturalidad mientras bebía un sorbo, entrecerrando los ojos con interés. ¿Dead Paul? Gruñó uno de ellos molesto, girándose para mirar a Wade. ¿Seguro que es él? Porque la última vez que lo vi, ese imbécil no era el hijo de Voldemort y Smeagol. Al instante, el bar estalló cuando los mercenarios que habían apostado por la muerte de Wade se volvieron hacia él y Weasel, negándose a devolver sus ganancias. Wade ignoró el clamor, con la mente fija en el nuevo nombre. La palabra de Paul resonó en él, capturando la esencia de su asombrosa habilidad para burlar a la muerte. Sonrió, con su rostro lleno de cicatrices contorsionándose en una expresión traviesa. Bien, bien. Dead Paul será. Si tengo que ser un héroe para los Vengadores, mejor que tenga un nombre de cabrón. Los mercenarios continuaron gritándole y sus voces se fundieron en un coro caótico. Wade, borracho, levantó su copa y dio otro trago antes de subirse al taburete. Su voz resonó por encima del alboroto. Atención, mis compañeros sinvergüenzas y canallas. Desde hoy, soy Dead Paul, el degenerado regenerador, el mercenario bocazas y su amable y molesto vecino. Así que, si alguno de ustedes, miserables, quiere atacar al rey, que lo haga. El bar quedó en silencio, todos los ojos fijos en la figura vestida de carmesí que permanecía desafiante en su asiento. Aunque no duró mucho. Solo segundos después de que las palabras salieron de su boca, cada persona en el bar agarró lo que pudo, botellas de cerveza, jarras, bandejas, etc., y se los arrojó furiosamente. Mientras la lluvia de vidrio y licor caía, derribando el trasero borracho de Wade del taburete, estallaron peleas mientras todo el bar se convertía en una pelea real. Comadreja. Gritó Wade mientras maniobraba entre el caos. Vuelve la copa. Sostuvo su vaso vacío sobre la cabeza. Que te jodan, Wade. Respondió Weaseling, escondiéndose detrás de la barra. Para ti ese es Dead Paul, idiota. Peter entró en una sala de reuniones en la Torre de los Vengadores, con su traje de araña todavía puesto, Lily MJ esperando afuera. Examinó la habitación y su mirada se cruzó con la de Dan Rand, el hombre que había causado un gran revuelo en Rand Enterprises. Peter se sentó frente a Danny y le ofreció una sonrisa amistosa. Hola, señor Rand, saludó Peter, extendiendo la mano. Bienvenido a la Torre de los Vengadores. Soy Spider-Man. Danny miró a Peter con cautela, sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y cautela. Tomó la mano de Peter con vacilación, sintiendo una oleada de energía pasar entre ellos. ¿O debería dirigirme a ti por tu título? Continuó Peter, confundiendo a Danny por un momento. Eres el puño de hierro, ¿verdad? Los ojos de Danny se abrieron de par en par y su agarre en la mano de Peter se apretó instintivamente. La habitación pareció oscurecerse a su alrededor, y un tenue brillo amarillo emanó de su puño cerrado, mientras su mirada recorría la habitación en busca de una posible amenaza. ¿Tú, cómo lo sabes? Balbuceó Danny, con la voz cargada de asombro e incredulidad a partes iguales. Nunca había revelado su verdadera identidad como puño de hierro a nadie fuera de Kunlun, y el hecho de que Peter lo supiera le provocó escalofríos en la columna. Ni siquiera la mano debería saber de su identidad. Peter levantó las manos en un gesto apaciguador, con la mirada relajada. Tranquilo, Danny. No pretendía hacerte daño. Solo quería dirigirme a ti correctamente, nada más. Seguro que has pasado por mucho, así que entiendo si estás nervioso. La mano de Danny dejó de brillar lentamente y relajó sus músculos tensos. Se acercó con cautela a la puerta, mientras su mente lidiaba con la situación. ¿Por qué dejaste Kunlun, Danny? Preguntó Peter con voz suave pero penetrante. Se supone que deberías estar vigilando la puerta, protegiendo la ciudad.
Aunque Peter dejó claro que no tenía malas intenciones, cada palabra que pronunciaba parecía poner aún más nervioso a Dandy. ¿Está abierta la puerta? Siempre he querido visitarte, ¿sabes? Preguntó. Danny se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. La pregunta flotaba en el aire, dejándolo vulnerable y expuesto. ¿Cómo sabía tanto esta persona? ¿Cómo sabes todo esto? Logró decir Dandy, con una voz apenas superior a un susurro. Peter se recostó en su silla, con la mirada fija en Dandy. Digamos que he tenido bastantes aventuras. Y ahora que estás aquí, me pregunto, ¿quién está protegiendo a Kunlun ahora mismo? El aire se volvió pesado cuando el puño de Dandy volvió a brillar, listo para cumplir con su deber de proteger a Kunlunes, incluso si no estaba allí. Pero de repente, esa pesadez desapareció cuando Peter estalló en carcajadas. Jajaja. No pudo contenerse más. Deberías ver la cara que pusiste, no tiene precio, ¿eh? Dandy gruñó confundido. Capítulo 364. Ventilarlo todo. Lily estaba parada afuera de la sala de reuniones, con su pequeña mano agarrando firmemente el pomo de la puerta. Podía oír la voz de su padre, una mezcla de diversión y travesuras, mientras interactuaba con Dandy, el hombre al que ella y su madre se esforzaban por ayudar. Su padre tenía una forma especial de incomodar y confundir a la gente. En pocas palabras, le gustaba meterse con la gente, pero ella sabía que no tenía malas intenciones. Respiró hondo, armándose de valor, y abrió la puerta. Entrecerró los ojos al ver a su padre, todavía vestido con su traje de Spider-Man, recostado en su silla, riendo como un loco. Dandy parecía perplejo, con el ceño fruncido y una mezcla de sorpresa y preocupación grabada en su rostro. «Oye». Resonó la voz de Lily, severa y asertiva para alguien de su edad. «Deja de ser cruel con mi nueva amiga». MJ la seguía de cerca, con una leve sonrisa en los labios. Sabía que Lily tenía un don para manejar las travesuras de su padre. Los ojos de Peter se abrieron de sorpresa cuando se giró para mirar a su hija. Intentó disimular su diversión, pero no pudo contener la sonrisa. Solo, me estaba divirtiendo un poco. Lily se cruzó de brazos y entrecerró aún más los ojos. Eres Spider-Man, se supone que debes ayudar a la gente, no fingir ser un villano. La sonrisa de Peter permaneció, aunque asintió. Claro, pero ser el villano a veces puede ser divertido. Dandy miró entre Peter y Lily, la tensión en su cuerpo se disipó lentamente. Pudo escuchar la genuina preocupación en la voz de Lily, y eso le ayudó a darse cuenta de que Peter solo estaba jugando con él. Aún así, una pregunta permanecía en primer plano en su mente. ¿Cómo sabes tanto de mí y de Kunlun? Preguntó Danny con una mezcla de curiosidad y cautela en la voz. Peter dudó un momento, con la mente llena de posibilidades. Creo que por fin ha llegado el momento de revelarlo. Respirando profundamente, decidió que era hora de revelar uno de sus secretos. Bueno, empezó Peter, con voz tranquila pero con un toque de gravedad. Tengo algo que decirte. Algo que muy poca gente sabe, ni siquiera los Vengadores. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Soy el líder de la mano. Los ojos de Danny se abrieron con sorpresa, mientras su mente luchaba por procesar la revelación. Conocía a la mano como un grupo de asesinos despiadados, enemigos jurados de Kunlunes. Pero las palabras de Peter sugerían algo completamente diferente. ¿Tú eres el líder de la mano? La voz de Danny vaciló, una mezcla de incredulidad y curiosidad. Peter asintió solemnemente. Sí, pero las cosas han cambiado. Hace unos años, tuve un enfrentamiento con la mano y eliminé su liderazgo. Desde entonces, he asumido el control y he redirigido el propósito de la organización. La mano ahora opera como una organización de héroes de poca monta, que ayudan a los necesitados. Hemos establecido bases en todo el mundo. La mente de Dandy estaba llena de emociones contradictorias, pero sobre todo, se encontraba sintiéndose un poco cauteloso y temeroso de Peter. Lo único que le impide huir o pelear es Lily, quien hasta ahora le ha demostrado mucha amabilidad y sinceridad. Quiero hacer las paces con Kunlun, Danny continuó Peter con voz seria. Con la puerta abierta, creo que es hora de que nos reunamos. La casta ya sabe del cambio de liderazgo y dirección, pero Kunlun ha permanecido aislado hasta ahora. La cautela de Danny comenzó a disminuir poco a poco a medida que procesaba las palabras de Peter. Y con eso, recordó el halcón que voló desde Kunlun, señalando su partida.
En ese momento, sintió que el halcón era una señal que le decía que finalmente había llegado el momento de emprender el viaje, aunque hacerlo pondría en peligro el hogar que lo adoptó. ¿Fue por esto que tuve que irme?, se preguntó. Aunque quería volver a reunirse con Joey y los otros Meachums, visitar la casa de su familia, recuperar la compañía de su familia y volver a comer todas sus comidas favoritas, la razón principal por la que Danny dejó su puesto fue que sintió que era necesario. No solo por él mismo, sino también por la seguridad de Kunlunes. Espera, ¿qué es la casta?, pregunta Danny, ya que nunca le habían hablado de ella. ¿Y qué quieres exactamente de mí? Los castos son otro enemigo de la mano, o al menos lo eran. Siguen a los ancianos de Kunlun, explica Peter mientras MJ y Lily se sentaban a su lado. Hace años que no tenemos problemas, pero dudo que crean del todo que la mano haya cambiado. ¿Y quieres que te ayude a demostrar que ahora es diferente?, pregunta Danny con curiosidad. Sí, me gustaría que me enviaras un mensaje, dice Peter mientras una carta sellada aparece en su mano. Esta explica todo lo sucedido y también contiene una solicitud para una reunión, la cual los ancianos pueden elegir libremente el lugar y la hora. Le entrega la carta. Danny toma la carta con cara de tonto. Vale, mi única petición es que tú y un miembro de la casta también asistan a la reunión, añade Peter mientras Danny guarda la carta. Quiero que esta sea una reunión que ponga fin a los siglos de conflicto y derramamiento de sangre que la vieja mano inició. Allí estaré. Danny asintió. Pero necesitaré algo de tiempo para devolver esta carta. Se detuvo al ver un portal dorado que se abría a su lado, mostrando el paisaje montañoso cerca de la entrada de Kunlunes. Puedo llevarte allí en segundos, dice Peter mientras el portal se cierra de golpe. Pero antes, hablemos de tus problemas como Danny Rand. ¿Qué quieres decir?, preguntó mientras intentaba mantener la calma tras presenciar cómo un portal se abría de la nada. Bueno, Peter señala los ventanales, desde donde se veía el edificio de Rand Enterprises a lo lejos. Primero, hablemos de Harold Meachum. Danny levantó una ceja. ¿Y qué pasa con él? Está muerto. No, no lo es. Peter negó con la cabeza. ¿Qué? Pero, Harold fingió su muerte, interrumpe Peter. Solía trabajar con el viejo mano, así que, por lo que he podido deducir, el tipo es un desastre. Actualmente dirige empresas Rand desde la sombra. ¿Por qué?, murmuró Danny en estado de shock. ¿Por qué qué?, pregunta Peter. ¿Por qué trabajaría con la mano? Me refiero a la vieja mano, aclara. Bueno, dijo Peter, mirando a Danny directamente a los ojos. No sé cómo decir esto. Entonces dilo, dice Danny con impaciencia. No lo sé con certeza, ya que muchos de los antiguos miembros de alto rango de la mano han muerto, y no llevan registros detallados, pero, Peter frunció el ceño, sabiendo que esto enfurecería a su nuevo conocido. Creo que Harold Meachum traicionó a tu padre y saboteó tu avión. Danny se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Y a medida que pasaba el tiempo, su puño comenzó a apretarse y a brillar una vez más, sus cejas se fruncieron mientras un ceño fruncía su rostro. ¿Cómo lo sabes?, gruñó Danny, con dificultad para mantener la calma. Bueno, soy el líder de la mano y los antiguos miembros hablan. He oído que Harold empezó a trabajar con Madame Gao solo una semana antes de que tu avión se estrellara. Diría que es más que una coincidencia, ¿no?, explica Peter. ¿Dónde está Madame Gao?, preguntándose quién era esa persona, pues sabía muy poco de la mano. Está muerta, responde Peter. La maté yo mismo, pero si quieres respuestas, la persona más indicada para ello sería Harold Meachum. Danny asiente mientras su puño se afloja y la luz se apaga. Sí, pero antes de hacer nada, ¿por qué no te devolvemos la vida? Peter sonríe con suficiencia mientras saca su teléfono y hace una llamada. ¿Nosotros?, pregunta Danny. Lily sonrió con suficiencia mientras asentía. Claro. Pensabas que dejaríamos de ayudarte. Mi papá es el más fuerte del mundo. Puede ayudarte con lo que sea. Sonriendo con sorna ante la fanfarronería de Lily, Peter empieza a hablar por teléfono. Hola, señor alcalde, sí, recibimos sus regalos. A Tony le encantaron especialmente los metales raros que nos envió. Sí, necesito que me ayude con algo. Después de una rápida conversación con el alcalde de la ciudad de Nueva York, se programó un análisis de sangre.
Y afortunadamente, la familia Rand tiene un largo historial médico junto con algunas muestras de sangre tomadas a lo largo de los años de médicos privados, por lo que el alcalde pudo obtener una orden para que las muestras se entregaran para su análisis. Tras colgar el teléfono, Peter se volvió hacia Danny, quien se quedó atónito ante la facilidad con la que se resolvió su mayor problema. Ahora solo queda esperar y confiar en que los médicos de tu familia hayan mantenido un buen historial médico. Gracias, Danny no sabía qué más decir. No hay problema, dijo Peter encogiéndose de hombros. ¿Ves? Dice Lily como si dijera te lo dije. Mi papá puede con todo. Mantuvo la cabeza en alto. Sí, soy el mejor. Peter asintió fingiendo estar de acuerdo. Smack. MJ no aguantó más y le dio una palmada en la nuca. Cariño, deja de alimentar el ego de tu padre. Ya es bastante grande. Danny no pudo evitar sonreír al ver imágenes de su antigua familia en los héroes enmascarados que tenía frente a él. Y tan pronto como esa sonrisa apareció, desapareció rápidamente cuando se vio obligado a recordar que sus padres habían muerto hacía mucho tiempo. Capítulo 365. ¿Complicaciones? Danny salió de un portal dorado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras regresaba al familiar paisaje montañoso cerca de la entrada de Kunlunes. El aire era fresco y transmitía una sensación de tranquilidad, pero Danny no podía disfrutarlo plenamente. El peso de sus recientes acciones le pesaba en la conciencia. La verdad es que si no tuviera una carta muy importante que entregar, Danny definitivamente no estaría regresando a Kunlun en este momento. Especialmente después de abandonar su puesto. Mientras se dirigía hacia las imponentes puertas de la antigua ciudad, con los pasos de Danny resonando en el silencio, se preparó para la inevitable confrontación con la Orden de la Madre Grulla. Los ancianos y líderes de Kunlun, la antigua sociedad de monjes guerreros que lo acogió y lo entrenó como uno de ellos, sin duda estarían decepcionados de él por dejar su puesto sin decirle una palabra. Al pasar la puerta, que ahora estaba custodiada por miembros de la orden, Danny aceleró el paso mientras sus antiguos compañeros lo miraban en estado de shock. Aunque esa sorpresa rápidamente se transformó en miradas duras y penetrantes. Y después de un corto viaje a través de la ciudad, donde todos los ciudadanos de Kunlun se separaron, dando paso al puño de hierro mientras lo miraban confundidos. Después de todo, la noticia de su desaparición se extendió por toda la ciudad solo un día después de su partida. Los murmullos entre la multitud que contenían palabras como traidor y desertor hicieron que Danny agachara la cabeza al pasar. Finalmente, Danny llegó a un enorme templo de estilo chino, que se encontraba en el centro de la ciudad. El templo se erguía alto y majestuoso. Sus colores vibrantes y su intrincada arquitectura eran un testimonio de su rica historia y significado espiritual. La entrada, adornada con columnas rojas y adornos dorados, albergaba una escultura de una tranquila grulla que se alzaba orgullosa sobre las imponentes puertas dobles. Motivos de dragones se enroscaban alrededor de los pilares a cada lado, sus escamas brillaban a la luz del sol, simbolizando fuerza y sabiduría. Dando un paso adelante, las puertas se abrieron con un crujido y Danny entró en el patio donde algunos ancianos ya se habían reunido, esperando su llegada después de enterarse del regreso del puño de hierro. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación, decepción y severidad. Podía sentir sus miradas penetrantes sobre él mientras se acercaba. Un anciano, de larga barba blanca y mirada sabia, dio un paso al frente. Danny, puño de hierro, has regresado con nosotros, dijo con voz solemne, con un matiz de alivio y preocupación en su tono. Dejaste tu deber sin dar explicaciones. Explícate. Danny se inclinó respetuosamente ante los ancianos, con la cabeza más baja de lo habitual. Les pido disculpas por mi repentina partida, comenzó, con la voz cargada de culpa. Pero tuve que irme para buscar respuestas y afrontar la verdad sobre el pasado de mi familia. Otra anciana, una mujer de expresión severa, intervino. ¿Y qué respuestas encontraron? Danny respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Descubrí que la mano, nuestros enemigos jurados, ha sufrido una transformación, reveló. Interrogación de cierre. Las miradas interrogativas aparecieron en el rostro de cada anciano. Danny continuó. Aunque no pude investigar, me dijeron que ya no son la organización que eran. Ahora operan como una fuerza de héroes de poca monta que ayudan a los necesitados. Si no pudiste investigar, ¿cómo lo sabes? Pregunta el anciano barbudo con duda.
Conocí a su nuevo líder, dice Dandy, y sus palabras generan confusión y sospecha entre los ancianos. Los ancianos intercambiaron miradas entre sí, sin saber cómo manejar esa extraña información. La anciana habló de nuevo, con la voz teñida de escepticismo. ¿Esperas que creamos que la mano, el antiguo enemigo de Kunlun, ha cambiado repentinamente de actitud? Esto no es más que otro engaño. ¿Cómo pudiste caer en esto, Dandy? La mirada de Danny se cruzó con la del anciano, su determinación era evidente. Entiendo tus dudas, pero el líder de la mano, Spider-Man, ha solicitado una reunión. Quiere la paz. Saca una carta sellada con una de los Vengadores estampada con orgullo en el frente. Me envió a entregar esta carta. Esto es obviamente una trampa. Se burló un anciano. Yo también lo pensé. Danny asiente. Pero, al parecer, podemos elegir el lugar y la hora de la reunión. Los ancianos intercambiaron miradas una vez más y sus expresiones se suavizaron ligeramente. El anciano barbudo tomó la carta de la mano extendida de Dandy y comenzó a leerla, sus ojos escaneando las palabras cuidadosamente. El silencio se apoderó del ambiente mientras los ancianos asimilaban el contenido de la carta. Danny sentía el peso de su decisión sobre todos ellos. ¿Aceptarían la invitación a la paz? ¿Confiarían en las palabras de un antiguo enemigo? Finalmente, el anciano barbudo dobló la carta y miró a Danny con una mezcla de contemplación y preocupación. Puño de Hierro, has regresado con una propuesta de gran importancia. La decisión recae en la Orden de la Madre Grulla, y nos reuniremos para discutir este asunto con más detalle. Pero hasta entonces. El anciano suspiró mientras miraba a Danny con pesar. Interrogación de cierre. Danny frunció el ceño confundido cuando vio esto. ¿Se había arriesgado al regresar después de haber dejado atrás su deber? Mientras Danny fruncía el ceño, el patio del templo de repente se vio rodeado por innumerables miembros de la Orden de la Madre Grulla. Las expresiones severas en sus rostros dejaban claro que estaban preparados para hacer cumplir las consecuencias de las acciones de Danny. El peso de su decisión de abandonar sus deberes como puño de hierro pesaba en el aire. El anciano barbudo, que había sido el primero en enfrentarse a Danny, lo miró con una mezcla de decepción y preocupación. Había sido como una figura paterna para Danny desde su llegada a Kunlun, pero ni siquiera él podía protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Danny, dijo el anciano barbudo con un profundo suspiro, acercándose para ponerse a su lado. Entiendo tu frustración y tu deseo de buscar la verdad, pero sabes que abandonar tu puesto es un grave delito en Kunlun, sobre todo para el puño de hierro. El puño de Danny se apretó y comenzó a brillar involuntariamente mientras su ira y frustración aumentaban. Consideró luchar para salir, pero la presencia tranquilizadora del anciano barbudo y su voz suplicante lo impulsaron a reconsiderarlo. Por favor, Danny, suplicó el anciano con genuina preocupación. Recurrir a la violencia solo reforzará la creencia de que eres un traidor. Muchos ya cuestionaron la decisión de otorgarle el puño de hierro a un forastero. Necesitamos manejar esta situación con sabiduría y diplomacia. El puño de Danny se atenuó lentamente cuando se dio cuenta de la verdad en las palabras del anciano. Siempre había creído en los principios de paz y armonía que defendía la Orden de la Madre Grulla. Sus acciones ahora podrían restaurar o destruir esa creencia, así como su reputación. De mala gana, Danny asintió, su expresión mostraba que aceptaba las consecuencias. Se entregó, levantando las manos en señal de rendición mientras los miembros de la orden se acercaban para detenerlo. Le colocaron cadenas con extraños grabados alrededor de las muñecas, atándolo fuertemente, pero también reprimiendo su ki al mismo tiempo. Mientras se lo llevaban, la voz del anciano barbudo resonó en sus oídos. Haré todo lo que esté en mi poder para solucionar esto, Danny. La decisión está en manos de la Orden de la Madre Grulla, pero yo defenderé tus intereses. Nos reuniremos y debatiremos este asunto con más detalle. Ten fe. El corazón de Danny se sentía pesado mientras lo llevaban a través de los sinuosos corredores debajo del templo. Las cadenas tintineaban a cada paso, un crudo recordatorio de sus actos. No pudo evitar preguntarse si había traicionado la confianza de quienes lo habían criado, entrenado y creído en él. La puerta de la celda se abrió con un crujido, revelando una habitación pequeña y tenue con frías paredes de piedra. Empujaron a Danny adentro y la pesada puerta se cerró de golpe tras él. Solo en la oscuridad, sabía que tenía que reunir fuerzas y esperar que la carta que había entregado inclinara la Orden de la Madre Grulla a su favor.
Sentado en el frío suelo de piedra, Danny no pudo evitar una sensación de aislamiento. Su destino estaba ahora en manos de la Orden, y solo podía esperar, con la esperanza de que sus acciones fueran comprendidas y perdonadas. Afuera de Kunlun, en la exuberante cima del monte, el portal por el que llegó Danny flotaba siniestramente. Dentro del portal, se podía ver la sala de reuniones en la Torre de los Vengadores, donde Peter, Lily y MJ estaban sentados, esperando pacientemente el regreso de Danny. Capítulo 366. Choque en la puerta. En la espaciosa sala de reuniones del templo, los ancianos de Kunlun se reunieron alrededor de una gran mesa redonda. La atmósfera estaba tensa y los ancianos permanecieron sentados en silencio, sus expresiones revelaban el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. A la cabecera de la mesa se sentaba una figura formidable con una larga barba blanca, Lei Kung, el campeón de Kunlun y el anciano más respetado de la ciudad. Prometió ayudar a Danny a salir de esta precaria situación y haría todo lo posible por mantenerla. Su mirada sabia recorrió la sala, observando los rostros de sus compañeros ancianos. Nos hemos reunido hoy aquí para tratar el asunto del regreso del Puño de Hierro y sus acciones, comenzó Lei Kung con voz firme y autoritaria. Es innegable que ha cometido una grave ofensa al abandonar su puesto. Sin embargo, debemos considerar las circunstancias que lo llevaron a tomar tal decisión. Uno de los ancianos, un hombre de aspecto severo, calvo y con una cicatriz en la mejilla, levantó la mano para hablar. Lei Kung, comprendo tu compasión por el chico, pero no podemos pasar por alto que violó nuestras leyes. Es un forastero, y su lealtad siempre ha sido cuestionada. Murmullos de acuerdo resonaron en la sala, y varios ancianos asintieron en apoyo a las palabras del anciano calvo. La duda y la sospecha flotaban en el aire, amenazando con influir en la decisión. La mirada de Lei Kung se endureció al encontrarse con la de cada anciano indeciso. Reconozco sus preocupaciones, pero no olvidemos que Danny ha servido a Kunlun con honor y valentía. Su devoción a nuestra causa ha sido incuestionable hasta ahora, y no podemos ignorarlo. Una anciana, con voz llena de escepticismo, intervino. ¿Pero qué hay de esta carta que dice haber entregado en nombre de la mano? ¿Cómo podemos confiar en las palabras de nuestros enemigos jurados? ¿No es una trampa, una estratagema para engañarnos? El chico debe estar involucrado. Danny jamás lo haría. Lei Kung negó con la cabeza, dirigiendo la mirada hacia la carta sellada que yacía sobre la mesa, frente a ellos. Aunque he considerado la posibilidad de que sea un engaño, no podemos descartar la posibilidad de paz. Si la mano realmente desea un nuevo camino, es nuestra responsabilidad explorar esa posibilidad. Un anciano corpulento de barba canosa se inclinó hacia adelante, con la voz cargada de ira. ¿Y si todo esto es una artimaña? ¿Y si los 5 dedos de la mano no están muertos, como dice la carta? ¿Y si el puño de hierro ha sido comprometido y su lealtad recae en la mano? ¿Deberíamos arriesgar la seguridad de Kunlun por él? Los ojos de Lei Kung brillaban con determinación mientras se ponía de pie, y su voz resonaba con autoridad. No nos precipitaremos en el juicio. En cambio, investigaremos la verdad. Propongo que fijemos un punto de encuentro ventajoso y evaluemos la situación personalmente. Debemos determinar la sinceridad de la oferta de la mano. La sala se sumió en un tenso silencio mientras los ancianos reflexionaban sobre la propuesta de Lei Kung. El peso de la decisión pesaba en el aire, y el destino del puño de hierro dependía de su juicio. Finalmente, algunos ancianos asintieron, y sus dudas se disiparon poco a poco. Era evidente que las palabras de Lei Kung tenían una gran influencia, y respetaban su sabiduría. Lei Kung se volvió hacia los ancianos dubitativos con voz firme y convencida. No olvidemos nuestros valores fundamentales: el honor, el perdón y la búsqueda de la paz. Debemos darle al puño de hierro la oportunidad de demostrar sus intenciones. Si realmente nos ha traicionado, lo castigaremos como corresponde. Pero si existe la posibilidad de reconciliación y paz, es nuestro deber explorarla. La sala estalló en una acalorada discusión mientras los ancianos debatían el curso de acción. Algunos aún albergaban dudas, mientras que otros estaban dispuestos a darle una oportunidad a puño de hierro. Las voces chocaban, cada anciano discutía sin un final a la vista. Peter, MJ y Lily habían estado esperando pacientemente en la sala de reuniones de la Torre de los Vengadores durante horas, con la esperanza de ver a Danny regresar a través del portal. Pidieron algo de comida y vieron televisión para pasar el tiempo, pero no importaba cuánto esperaran, Danny no parecía regresar.
La habitación se llenó de tensión mientras intercambiaban miradas preocupadas y su preocupación aumentaba con cada minuto que pasaba. Peter suspiró, tamborileando con ansiedad sobre la mesa. Ya debería haber vuelto. No debería tardar tanto en entregar una carta. MJ asintió. Algo debió salir mal. Quizás a los monjes no les hizo mucha gracia que Danny dejara su puesto. Lily, que había permanecido sentada en silencio durante algún tiempo, se removió inquieta en su silla. Su mente no podía evitar imaginar los peores escenarios. ¿Crees que está en problemas, papá? Deberíamos ir a verlo. Peter dudó por un momento, sabiendo los peligros que les esperaban en la ciudad oculta de Kunlunes. Por supuesto, no le preocupaban los monjes. Fue el dragón lo que lo hizo cauteloso. No se sabe mucho sobre Xiao Lao, el dragón místico de Kunlun, por lo que no estaba seguro de cómo iría una pelea entre ellos. Pero al ver la genuina preocupación en los ojos de Lily, no pudo negarse. De acuerdo, pero ambos tienen que prometer seguir mis órdenes. Kunlun es más peligroso de lo que creen. Lily asintió, con los ojos llenos de determinación mientras saltaba de su asiento. Sí. Ahora, vámonos. No pudo evitar sentirse emocionada. Después de todo, Kunlun es una ciudad mística oculta, por lo que se sintió como una exploradora que se dirigía a descubrir la versión china de la Atlántida. Con un gesto de asentimiento, Peter condujo a su familia hacia el portal que había traído de regreso a Danny antes. Al cruzar, se vieron transportados a la exuberante cima de la montaña a las afueras de Kunlunes. El portal se cerró de golpe tras ellos. Al acercarse a las imponentes puertas de Kunlun, los guardias se adelantaron, bloqueándoles el paso. Sus expresiones eran severas y hostiles. Peter levantó las manos, intentando razonar con los guardias. Vinimos a ver al puño de hierro. Vino a entregarme una carta. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. Los guardias permanecieron inflexibles, con las armas preparadas. Ignorando las palabras de Peter, se lanzaron hacia adelante, atacando sin previo aviso. Al instante, los reflejos de MJ y Lily entraron en acción, su sentido arácnido hormigueó mientras corrían hacia adelante, esquivando a los guardias y lanzando algunos ataques propios. Mientras tanto, Peter permaneció atrás, con actitud tranquila y serena, mientras observaba cómo sus muchachas derribaban sin esfuerzo a los monjes. Parecían trabajar en perfecta sincronización, dejando inconscientes a los guardias antes de atarlos con una red. ¿Qué tal, papá? Preguntó Lily con la cabeza en alto junto a su MJ. Antes estábamos practicando el trabajo en equipo en un robo a un banco. Genial, ¿verdad? Genial. Peter asintió mientras Lily saltaba de pie, contenta con los elogios de su padre. Pero su victoria duró poco, ya que más guardias emergieron de la puerta de la ciudad, listos para vengar a sus hermanos y hermanas caídos. Se hizo evidente que hablar para salir adelante no era una opción. Peter suspiró, sabiendo que no sería tan fácil como esperaba. Muy bien, ahora es hora de que papá te enseñe cómo se hace. Dio un paso adelante, con la esperanza de presumir un poco ante su hija, pero Lily ya se había ido. Jaja. Rió melodiosamente mientras se lanzaba de cabeza al segundo grupo de monjes guerreros, seguida de cerca por su madre. Mientras la batalla continuaba, Peter no pudo evitar sentirse abatido al ver que MJ y Lily se llevaban toda la diversión. Yo también quiero pelear, ¿sabes? La fuerza y agilidad mejoradas de las chicas resultaron invaluables ya que incapacitaron rápidamente a sus atacantes. Peter quería hacer las paces con Kunlun, por lo que ambos sabían que matarlo sería extremadamente perjudicial para sus planes. Finalmente, atravesaron la enorme puerta de la ciudad, custodiada por los pocos guardias que quedaban. Miraron en estado de shock mientras MJ y Lily estaban frente a ellos, con Peter siguiéndolos, asegurándose de no pisar a los monjes inconscientes que cubrían el suelo. No estamos aquí para causar problemas, dijo Peter mientras pasaba por encima de los cuerpos de sus compañeros. Solo queremos ver a Danny Rand. Por favor, déjenos pasar. Los guardias intercambiaron miradas, con incertidumbre reflejada en sus ojos. Estaba claro que su presencia había causado cierto revuelo y que sus intenciones estaban siendo cuestionadas. Uno de los guardias, un hombre corpulento con una lanza en la mano, dio un paso al frente. Si esperan un momento, puedo enviar a alguien para informar a los ancianos de su llegada, ofreció, con la esperanza de aprovechar ese tiempo para reunir más fuerzas y regresar con algunos ancianos, quienes sin duda podrían encargarse a los intrusos.
O al menos, pensó que lo harían. Peter asintió mientras él y su familia retrocedían fuera de la puerta. Claro, esperaremos aquí, dijo amablemente mientras conjuraba un cómodo sofá, en el que todos se sentaron, sorprendiendo a los monjes. Y cuando se instalaron, el corpulento monje envió un mensajero, quien sin duda informaría a los ancianos. Capítulo 367. Escapar. El mensajero de la puerta se apresuró a recorrer los pasillos del templo. Sus pasos resonaban contra el suelo de piedra. Su corazón latía con urgencia mientras buscaba a los ancianos, sabiendo que el tiempo era esencial. Finalmente, llegó a la espaciosa sala de reuniones donde los ancianos se habían reunido anteriormente. Sin aliento, irrumpió en la habitación, haciendo una profunda reverencia. «Ancianos, traigo graves noticias», exclamó con voz apremiante. «Hay intrusos en la puerta». Lei Kung, el campeón de Kunlun, arqueó una ceja y entrecerró los ojos con preocupación. ¿Intrusos? ¿Son hostiles? El mensajero asintió con fervor. Afirman estar aquí para ver al puño de hierro. Dicen que les entregó la carta. Susurros de alarma y sospecha llenaron la habitación mientras los ancianos intercambiaban miradas preocupadas. Esa carta era de la mano, y su supuesta llegada levantó sospechas de inmediato. Una anciana, una mujer de rasgos afilados y mirada acerada, habló. Este debe ser un ataque orquestado por la mano. Quieren infiltrarse en nuestra ciudad. Debemos mantenerlos a raya. No podemos permitirles entrar. La expresión de Lei Kung se tornó seria al considerar las implicaciones. Si la mano está involucrada, no podemos permitirnos subestimar la amenaza que representan. Debemos movilizar nuestras fuerzas y prepararnos para un ataque inminente. Los demás ancianos asintieron con determinación, con el rostro desencajado. La seguridad de Kunlun y su dragón era su máxima prioridad, y no permitirían que ninguno de ellos cayera en manos de su enemigo más odiado. La escena dentro del templo se había transformado de una sala llena de dudas y debates a una de acción unida y preparación. «Convocad a todos los monjes guerreros aptos bajo nuestro mando», declaró un anciano con voz grave y semblante severo. «Preparad las defensas y apostad guardias en puntos clave de la ciudad. Debemos estar listos». Mientras los ancianos organizaban apresuradamente sus fuerzas, Lei Kung se levantó de su asiento a la cabecera de la mesa, con voz autoritaria. «Dirigiré a nuestro grupo principal para evaluar la situación fuera de las puertas de la ciudad». La sala vibraba con una sensación de urgencia mientras los ancianos se levantaban de sus asientos, cada uno asumiendo un papel específico en los preparativos. Sabían la importancia de actuar con rapidez y de mantener la unidad ante una amenaza tan grave. Lei Kung se volvió hacia el mensajero, con una férrea determinación en la mirada. «Llévanos a las puertas». El mensajero asintió y abrió el camino mientras los ancianos lo seguían de cerca. Se movieron con propósito y determinación, sus pensamientos consumidos por la inminente batalla y la protección de su ciudad sagrada. Fuera del templo, los guerreros de la ciudad estaban reunidos, con expresiones sombrías y con las armas listas. El aire crepitaba de tensión mientras esperaban la llegada de sus líderes y el inminente enfrentamiento con los intrusos. En la celda poco iluminada debajo del templo, Dan Gran, el puño de hierro, estaba sentado con la espalda contra la fría pared de piedra. Sus manos estaban atadas fuertemente con cadenas, cada eslabón grabado con antiguos símbolos chinos que reprimían su ki, dejándolo tan impotente como cualquier otro hombre normal. Lo habían dejado solo en su confinamiento, los únicos sonidos que resonaban en el silencio eran su propia respiración constante y el leve goteo del agua en la distancia. Sin embargo, eso cambió repentinamente cuando a los guardias, que se suponía estaban apostados alrededor de la prisión, se les ordenó que se fueran y pasaron corriendo junto a su celda con armas en la mano. La mente de Dan Yi estaba llena de preocupación y frustración. Había confiado en las palabras de Lei Kung, creyendo que el anciano manejaría la situación con diplomacia. Pero la repentina ausencia de guardias fuera de su celda lo inquietó. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí mismo, tirando de las cadenas que lo mantenían cautivo. Se esforzó por resistirse a su agarre inquebrantable, sintiendo el peso de su situación presionándolo. Danny no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. La urgencia en el aire, los guardias corriendo a unirse a la defensa, todo parecía demasiada coincidencia. ¿Me estaba mintiendo Spider-Man? Las dudas nublaban su mente. Mientras sus pensamientos se aceleraban, la determinación de Dan crecía.
No podía quedarse de brazos cruzados mientras su destino pendía de un hilo. Tenía que encontrar una manera de liberarse y descubrir qué estaba sucediendo realmente. Concentrándose, canalizó su ki, intentando aprovechar el poder de Xiao Lao. Pero las cadenas le agotaron la energía, dejándolo debilitado e incapaz de desplegar todo su potencial. Apretando los dientes, Danny continuó su lucha, girando y dando vueltas, esperando encontrar una debilidad en las cadenas que lo ataban. Había entrenado desde que tenía 10 años, perfeccionando sus habilidades en artes marciales hasta tal punto que pudo convertirse en el puño de hierro. No podía dejarse vencer por simples cadenas. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de Danny cuando notó que se estaba formando una pequeña fractura en uno de los eslabones. Alentado por esta pequeña victoria, redobló sus esfuerzos y puso cada gramo de sus fuerzas restantes en liberarse. Mientras tanto, en la ciudad, el ejército de Kunlun se reunió, sus pasos resonando con propósito y determinación mientras marchaban hacia la puerta. Los guerreros se alinearon en formación disciplinada, sus armas brillando bajo la luz del sol. Al frente estaban los ancianos, con expresiones estoicas e inquebrantables. Pronto, llegaron a metros de la puerta y Lei Kun, el campeón de Kunlun, levantó la mano, señalando un alto al ejército que marchaba. Echó un vistazo hacia la puerta, observando a los 3 intrusos vestidos de forma extraña, preguntándose dónde la mano podría haber encontrado a individuos tan extraños. Peter, MJ y Lily todavía estaban sentados cómodamente en el sofá, observando al ejército frente a ellos. Peter esperaba evitar una confrontación, encontrar una solución pacífica a esta tensa situación. Pero eso no parecía posible. Justo cuando Lei Kun estaba a punto de dar la orden de proceder, Peter se puso de pie, su traje rojo y azul resaltando entre el mar de monjes guerreros. A su lado estaban MJ y Lily, ambas listas para pelear en cualquier momento. «Hola», gritó Peter, y su voz resonó en el espacio abierto que los separaba. «No vinimos a pelear. Solo queremos hablar y averiguar qué le pasa de Danny». Lei Kun asintió, agradecido por la intervención de Peter. «Retírense», ordenó al ejército, con la esperanza de calmar la tensión. «Que se acerquen». Mientras Peter, MJ y Lily pasaban cautelosamente por la puerta por segunda vez, los otros ancianos intercambiaron miradas cautelosas. No estaban tan dispuestos a escuchar ni a negociar. La sospecha nublaba su juicio, y solo veían intrusos amenazando su ciudad sagrada. Uno de los ancianos, un hombre de rostro severo con un bastón en la mano derecha, dio un paso al frente. ¿Te atreves a decir mentiras tan flagrantes tras la traición del puño de hierro?, preguntó con desdén. ¿Ustedes, aliados de la mano? Peter negó con la cabeza, con una sonrisa socarrona oculta bajo la máscara. No soy aliado de la mano. Soy el nuevo líder de la mano, reveló Peter, sorprendiendo al ejército de monjes que tenía delante. Entonces tu muerte sería un duro golpe para nuestros enemigos, ¿no? Se burló el mismo anciano mientras se lanzaba hacia adelante, alzando peligrosamente su bastón. Sin dudarlo, MJ entró en acción y se lanzó hacia adelante mientras evadía rápidamente el ataque del anciano. Sus movimientos eran fluidos y elegantes mientras contraatacaba con sus propios golpes, sus puñetazos y patadas eran ejecutados con precisión. Y segundos después de que un miembro de ambos bandos se enfrentara, el resto tampoco se quedó quieto. El ejército de monjes lanzó un grito de guerra ensordecedor mientras avanzaban sin recibir ninguna orden de los ancianos. «Alto. Alto ahora mismo», ordenó Lei Kun, aunque nadie pudo oírlo. Ni siquiera los otros ancianos, que ya se han unido a su ejército, cargan contra el enemigo. Lily, que no quería quedarse atrás, se unió a la lucha, su pequeño cuerpo entrando y saliendo, golpeando con patadas y puñetazos ultra rápidos. Su agilidad solo era igualada por su determinación, y luchaba con la ferocidad de un guerrero experimentado. Peter también se unió a la acción, mostrando su fuerza mejorada y sus acrobacias en plena exhibición. Esquivó los ataques con gracia mientras lanzaba los suyos, eliminando a un puñado de monjes cada pocos segundos sin un solo rasguño en su impecable traje. Incluso los ancianos que se cruzaron en su camino fueron frustrados con relativa facilidad. La batalla continuó, el choque de metal contra metal y gruñidos de esfuerzo llenaban el aire. Los guerreros de Kunlun lucharon con disciplina y destreza, su número parecía incontable. Pero el trío de arañas no se dejó intimidar en absoluto. De hecho, parecía que se lo estaban pasando bien.
Mamá. Gritó Lily emocionada mientras saltaba en el aire. Miren esto. Dijo mientras extendía las piernas y les daba una patada en la cara de dos monjes. Buen trabajo, cariño. La animó MJ como la madre cariñosa que era, mientras lanzaba patadas giratorias a un grupo de monjes al suelo. Lily. Gritó Peter mientras sacaba su teléfono, desmantelando a los monjes que se le cruzaban mientras concentraba toda su atención en su hija. Quieta. Quiero tomar una foto de tu primera batalla a gran escala. Lei-kun miró a la familia de arañas, desconcertado. ¿Qué demonios está pasando? Sintió como si estuviera soñando. De vuelta en la celda de Danny, el tiempo parecía alargarse y el sonido de su respiración agitada llenaba el espacio confinado. El sudor le corría por la frente mientras luchaba contra las restricciones que lo mantenían cautivo. Intentó todo para romper las cadenas, desde usar su cuerpo como palanca hasta simplemente golpearlo contra el duro suelo de piedra. Y entonces, con un crujido resonante, el eslabón debilitado finalmente cedió, dejando una mano libre. Danny exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, una mezcla de alivio y determinación recorrió su cuerpo. Su tarea estaba lejos de terminar. Aún tenía que liberarse de las cadenas restantes y averiguar qué sucedía fuera de su celda. Con renovado propósito, Danny centró su atención en las restricciones restantes, decidido a liberarse y recuperar su poder como puño de hierro. Mientras trabajaba, los lejanos sonidos de la batalla llegaron a sus oídos, y no pudo evitar sentir una oleada de adrenalina. Su instinto le decía que el tiempo se agotaba y que debía actuar con rapidez. Con cada cadena que se rompía, la determinación de Danny se hacía más fuerte, al igual que su acceso a su ki, lo que hacía que cada cadena siguiente fuera cada vez más fácil de romper. Tenía una responsabilidad no solo consigo mismo, sino también con Kunlunes. Afrontaría cualquier desafío que se le presentara y protegería su hogar a toda costa. Finalmente, la última cadena cayó al suelo, dejando a Danny de pie, con su cuerpo pulsando con energía renovada. Se tomó un momento para calmarse, sintiendo el peso de su decisión sobre sus hombros. Su puño brilló con un amarillo intenso, iluminando la celda oscura. ¡Bum! Y con un suave golpe, la pesada puerta que lo mantenía cautivo salió volando de sus bisagras, impactando contra la pared del otro lado del pasillo antes de caer al suelo. Fin del capítulo 367.